Mi gente, acabo de salir de la ducha, mojadísimo, pero no podía esperar a hacer este vídeo, ¿vale? Básicamente, guerreros, hay que tener siempre la fe, ¿vale? La fe es lo que materializa la realidad, la fe es lo que mueve el mundo. Entonces, nosotros hemos venido aquí con una misión. Nuestra gran misión primero es convertirnos en la versión más exitosa de nuestro ser. Tenemos que encontrar a ese yo profundo y convertirnos en la mejor versión. Porque cuando tú te creas esa versión de ti, primero tienes que creértela y visualizarla y con la fe podrás materializarla. Pues ese gran cambio de cuando eras esta persona a tu versión más exitosa es lo que da fe al mundo. Y es la forma en la que Dios nos trae. Es decir, tú actúas con la intención de tu corazón de glorificar a Dios, a Jesús y a todas las personas que fueron canales de Dios, porque vinieron con una misión. Vinieron con una misión y a partir de desarrollar esos dones y convertirse en esa versión, glorificaron a Dios y generaron una fe, porque Dios bendice a sus hijos. A la familia de Dios se les será bendecidos y el fruto se les dará dado en el momento y en la estación correcta. No después o antes, no, en el momento perfecto que se le tiene que dar. Entonces, esa es la fe de Dios. Y para que tú puedas ser bendecido, tienes que tener en primer lugar fe y en segundo lugar la intención de tu corazón tiene que ser la de amor y no la de un apego por un resultado porque quieres poder o fama, sino por la sabiduría, sino por glorificar a esta vida que nos han dado y saber y enseñar y predicar el camino de la verdad a partir de tus dones. Es decir, hay falsos espirituales que se piensan que... Hay una frase que me dijo mi padre, que es que... Y es algo que yo antes quería irme mucho por las nubes, pero tenía muy pocas raíces. Entonces, para generar unas raíces, unas ramas fuertes, tienes que tener unas raíces sólidas y profundas. Y los falsos espirituales se quieren ir por las nubes, con unas raíces pequeñitas. Entonces, en algún momento el árbol se caerá porque no sostendrá el peso de esas ramas y todo se vendrá abajo. Como habla en la Biblia Jesús, en el Nuevo Testamento hay una parte que habla de la casa, encuentra el reino de Dios, ¿no? Pero planta la casa con piedras y la tempestad no hace que se caiga la casa. Pues esto es lo mismo. Necesitamos esas raíces. Y a través de superar nuestras dificultades terrenales, de esas debilidades, transformarlas en fortalezas, estamos creando el carácter. Y el carácter sostiene el espíritu y sostiene el propósito, sostiene nuestra luz, la luz que queremos dar al mundo. Y a través de convertirnos en esa versión exitosa, no por una intención externa, sino de gloria interna, de glorificar a Dios, porque ese es el camino de la verdad, estar alineado y actuar por el Espíritu sin necesitar nada. No necesitamos nada del mundo externo, pero ojo, tú tienes que no necesitar nada y aún así convertirte en la versión más exitosa de tu ser para que Dios te pueda bendecir externamente. No sé si esto lo estáis comprendiendo. Voy a intentarlo explicar de otra manera. Imaginar un pájaro. Imaginar un pájaro que de pequeño no sabía volar, no confiaba en sus alas. Se comparaba con el resto y veía historias de Juanito que volaba por los cielos y cazaba, alcanzaba muchos kilómetros por hora, pero él se sentía insignificante. Sentía que no había nacido con la misma virtud que esa persona, el mismo talento. Tenía una gran dificultad y una gran debilidad. Y una vez eso se lo confesó a Dios. Y plantó su primera semilla de fe dentro de él mismo, ¿no? Y Dios mismo le dijo, eso que te está sucediendo es una gran bendición. Y le puso la imagen de ese ave rapaz en la que se tenía que convertir. Le puso el sabor de esa versión exitosa. Pasaron los años y él con fe, gracias a que Dios
Le dio la plenitud a pesar de que era debilucho, le dio la paz y la felicidad a pesar de que no tenía nada externo, de que era el más flojo de toda la tribu, pero aún así era el más feliz y el más pleno porque tenía a Dios, estaba actuando por el Espíritu, estaba alineado, estaba unificado con el Espíritu Santo y eso le saciaba todo lo que externamente le faltaba. Le saciaba todo lo que él antes creía que necesitaba y ya no necesita. El Espíritu Santo le sació. Y después de 4 años, sin importar el resultado, simplemente saciándose con el Espíritu Santo, agradeciendo la vida que le han dado, el cuerpo que le han dado, más allá de los logros, del atuendo que llevara. Simplemente estar aquí y ahora, en el camino de la verdad, actuando por el Espíritu, glorificando a Dios y la vida que nos han dado, porque todo es perfecto, sin caer en las garras del ego. Sin saberlo, miró hacia atrás y dijo, wow, ahora puedo volar a 100 kilómetros por hora. Ahora soy ese que antes admiraba, incluso lo he superado. Vuelve al mundo y muestra el cambio, ¿no? Y Dios le bendició sin que él se diera cuenta porque su intención no estaba en el resultado, con el resultado. Le bendició con ese gran resultado. Porque el resultado es la fe en estado puro. La fe es capaz. Yo tuve un sueño. A veces cuando tú tienes dones espirituales tienes premoniciones y sueños y encarnas situaciones que todavía no te han sucedido, pero ya las saboreas y las comprendes. Y es que la fe es tan poderosa que en su máximo esplendor puede dar espanto y miedo a las personas porque no lo entienden. Porque si ahora mismo viene aquí Dios y empieza a hacer cosas que escapan a las leyes de la naturaleza y tu mente racional no es capaz de comprender, tienes 2 opciones, o mucho amor o mucho miedo. La mayoría de personas cohibidas por el diablo tienen mucho miedo y se asustan y dicen, ¿qué es eso? Pues eso es la fe y Dios te la va dando de poco en poco, en mayor o menor medida que lo necesites. Y la mayor persona con mayor fe del mundo fue Jesucristo, que era capaz de crear estos grandes milagros de forma tan masiva. Era una fe tan masiva que iba más allá de las leyes naturales. Esa es la fe de Dios. Entonces el pájaro volvió y enseñó la bendición y los frutos que Dios les había dado, que Dios le había dado. Cómo pasó de ser esta ave a esta gran ave. Y eso dio fe a las personas para que se acercaran al camino de la verdad. Pero, amigo mío, tú y yo ahora mismo estamos, lo más probable, en ese camino, en ese estado de flow en el que todavía no nos hemos convertido en la versión más exitosa de nuestro ser. Si es verdad que hemos superado cosas que las personas admirarían, que estamos dando fe al mundo, pero sobre todo ha habido un cambio súper interno. Y necesitas mantener ese desarrollo interno para que Dios te dé la bendición externa. Porque hasta que no llegas a esa bendición externa, que se refleje con la materialización de tus deseos, de la versión exitosa de tu ser, ya sea músculos, ya sea viajar a un país, ya sea vivir un estilo de vida, ya sea tener cualquier tipo de relación, cualquier cosa que no sea el espíritu, necesitamos llegar a ese punto de conseguirlo, pero deseos puros de nuestro alma, sin querer copiar o hacerlo por comparar o por envidia. Seremos bendecidos por ello y seremos capaces de bendecir las vidas de otras personas plantándoles semillas de fe. Porque nosotros primero tuvimos la fe en Dios, de que no necesitamos nada. Si Dios viniera con el modo creativo en esta vida y dijera, ¿qué quieres? ¿Un coche? Ahí lo tienes. ¿Qué quieres? Tal mujer, ahí lo tienes. ¿Qué quieres? ¿Tantos millones de dólares? Ahí lo tienes. ¡Pum! Sería a que no te saciaría porque sería, ya estaría hecho. Entonces, es ese proceso, mediante superar esa cruz, ¿no? Que todos tenemos una cruz y tenemos que caminar ese proceso con nuestra cruz. Yo lo llamo la mochila o todos tenemos una carga de la vida y tenemos que llevar esa carga de la vida hacia esos deseos implantados en nuestro alma, terrenales, con la intención siempre de seguir a Jesús, porque Jesús fue el canal de Dios, uno de los mayores canales de Dios, y de seguir a esas personas que en un momento u otro son canales de Dios, porque tú no estás realmente
siguiendo a Jesús, estás siguiendo la palabra de Dios que se expulsó a través de Jesús, porque Jesús, la versión más exitosa de tu ser, fue esa. La misión que tenía Jesús en este mundo y por lo que su Padre le trajo es para ser el canal de Dios. Y la versión más exitosa de su ser se deslumbró al mundo con sus grandes dones y los milagros que hacía y la energía que irradiaba y la fe que daba de forma externa. Pero si Jesús se convirtió en esa versión exitosa capaz de hacer milagros, y vosotros tenéis que pensar que si Jesús no llegó a hacer esos milagros, que lo vio la gente de forma externa, y eso dio fe a las personas, no hubiera valido madre. Porque entonces Dios no está bendiciendo al Hijo. Entonces realmente no tiene sentido el concepto de Dios. No habría un Dios. Si Jesús no pudiera materializar su fe de forma externa en milagros y que la gente lo viera, ¿cómo pasó de un paralítico a una persona que se fue andando a su casa? ¿Cómo pasó de un ceguero de toda la vida a una persona ciega a una persona que veía perfectamente en 4K? Si eso no lo pudo mostrar al mundo, es decir, si esa fe Dios no lo materializó, es que me estoy repitiendo, pero quiero que lo entendáis, entonces no podría haber atraído a las personas al camino de la verdad. Y tú no vas a poder atraer al camino de la verdad a las personas hasta que no te conviertas en la versión más exitosa de tu ser. Y lo más bonito es que durante el camino ya vayas plantando esas pequeñas semillas de fe. Porque Dios dijo, una cosa es la profesión y otra cosa es la misión con la que has venido a ser al mundo. Tú tienes una profesión, ok, pero tienes algo mayor a esa profesión. Tienes una misión que va más allá de lo que tú quieras o no quieras. Es la semilla que Dios te ha puesto en ti. Y es hacia donde tienes que ir. Y tienes que dar al mundo esa versión de ti. Y tienes que eliminar el miedo a la crítica. Coger tu móvil y grabar tu verdad. El camino de la verdad, para todos que están en el camino de la verdad en la esencia, sabe igual. Expresado de diferentes formas, con diferentes versiones exitosas, diferentes formas de dar la fe al mundo. Unos son músculos, otros son riquezas o cumplimiento de sueños, otros salud, otro es sabiduría de alguna forma que toca el alma. No importa cómo se haya materializado esa fe. Lo único que importa es que esa materialización te está dando fe a ti ahora mismo. Y si este mensaje te ha impactado, tu conciencia te dirá que lo difundas, que des like, que te suscribas y que escribas por los comentarios. ¿Cómo te sientes ahora mismo, guerrero? Quiero que me escribas qué te ha hecho sentir este vídeo y quiero que me escribas cuál va a ser tu siguiente paso a dar para convertirte en la versión exitosa de tu ser. Yo ahora mismo uno de los pasos que estoy dando es crecer espiritualmente, seguir mi marca personal, convertir ese cuerpo frágil a través del deporte, ¿vale? Y sé que Dios me ha glorificado y me ha bendecido con un cuerpo indestructible, capaz de crear un mindset imparable, porque vivimos en un mundo de débiles. Y necesito dar fe al mundo con esa versión exitosa de mi ser, porque yo fui uno de los más débiles. Yo era adicto a todo lo que tenía que ver con el mundo externo, estaba acudido por los placeres instantáneos. Imagínate ahora, hace 4 años, imaginar ponerme a ayunar un día. No tiene sentido alguno, no sería capaz. Imagínate estar 2 meses sin una paja o sin acceder a la lujuria, porque todo empieza con un pensamiento. No sería capaz, entonces, a partir de esa gran dificultad y debilidad, lo supero y soy capaz de dar al mundo la fe y plantar semillas de fe. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Y todos hemos venido al mismo planeta para hacer la misma cosa, en diferentes misiones, diferentes versiones, pero en la esencia lo mismo, predicar el camino de la verdad. Por eso Jesús dio el mensaje de que todos caminéis conmigo. Y si caminéis conmigo seréis recompensados a pesar de que os juzguen, os critiquen, os encarcelen. Y se os será recompensado en el cielo.
las personas que más verdad dicen pueden obtener muchas críticas. Ya lo vimos con Jesús. Y cuando abráis los ojos y despertéis de esta falsa realidad que os ha metido la Matrix dentro de vosotros, que os pensáis que es ganar dinero, os pensáis que es crear un personaje, un ego con poder, con fama, eso no es real. Porque si fuera real, no perecería. A veces lo que creéis que no es real y que es mágico, eso que es perenne, pensáis que no es lo real. Pero realmente lo perenne e imposible ante los ojos humanos es lo real. Y lo que parece posible ante los ojos humanos y es efímero es lo ilusorio. Porque todo este mundo es ilusorio y es un mundo espiritual que si Dios te da fe para ello lo conseguirás. Y Jesús tuvo la fe de, por favor Dios, úsame a través de mí, manifiéstate a través de mí. Esa fe materializó los milagros que hacía. Y esos milagros son la versión más exitosa del ser más poderoso de la tierra, sin él querer ser el más poderoso, pero Dios le bendició con poder, con el mayor poder sobre el cielo y la tierra. El único hombre que tiene un poder absoluto de crear ese tipo de milagros, de liberar del pecado, sacar demonios de las personas. Y todo es por glorificar a Dios, porque Él nunca quiso la fama que tiene ahora. Él nunca quiso nada, solamente servir la palabra de Dios, cumplir el propósito y la misión que se le había dado. Ahora sí, guerreros, me despido con este vídeo, no quiero que se alargue mucho, quiero simplemente que comprendáis el mensaje y plantar esta semilla en vuestro alma mientras transcurro por el camino hacia la versión más exitosa de mi ser. Porque no os quiero mentir, realmente me falta todavía mucho camino para poder implantaros semillas de fe fuertes, más poderosas que esta. Pero quiero siempre ser traslúcido con quién soy, en qué estado estoy. Y hoy, por ejemplo, he fallado. Hoy tenía pensado levantarme a las 3:33 y por una falta de planificación el día anterior y por intención me acabo levantando a las 8. Llevo todo el día ayunando. He ido a entrenar y una ducha fría, ¿no? He seguido actuando de forma flexible, pero tenéis que entender que todavía no soy la versión más exitosa de mi ser. Y siempre cometeré errores, igual que todos vosotros. No soy perfecto. Nadie es perfecto. Jesús no fue perfecto. Pero él pensaba que no era perfecto ante los ojos humanos suyos. Y por eso le pidió a Dios que se manifestara a través de él para convertirse en un ser perfecto. Y por eso Jesucristo, en su versión más exitosa, fue alguien perfecto. Pero todos somos imperfectos en la medida en la que estamos yendo hacia nuestra versión exitosa, en la que va a implantar semillas de fe al mundo y la que va a dar el camino de la verdad al mundo, que es estar alineado y actuar por el Espíritu.